Buenos días, estudiante del noveno año. Hoy miércoles 16 de septiembre de 2020 vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de estudios sociales durante el proceso que hemos desarrollado durante estos días. Usted se va a preguntar, profesor, ¿hay una secuencia? Sí, hay mucha secuencia y una conexión con las clases que vamos a desarrollar el día de hoy. La clase anterior vimos sobre todos los derechos de los jóvenes, de los niños en sí, donde la Constitución va respaldando esos derechos humanos, sobre todo en estos jóvenes y estos niños. Y obviamente cuáles serían las consecuencias futuras si alguien irrumpe sobre esos derechos de estos jóvenes y estos niños. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la ciudadanía e integración. ¿Qué tanto somos parte de esa ciudadanía y qué tanto nos integramos en una sociedad para ser partícipes de ella misma? Pero primero vamos a ver este cuadro de la pizarra. La ciudadanía e integración, ciudadanía ética responsable, integración, compromiso. Entonces, ese proceso que vamos a realizar en este cuadro, según la ciudadanía, nos dice que es el conjunto de derechos y deberes. Pues sí, ese conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su desarrollo con la sociedad en que vive, según el término de la ciudadanía. Por eso algunos vamos a decir, pero sí, este término más aún lleva al mismo desarrollo de ir descubriendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes de todo ciudadano. Pero recuerde, como término de ciudadanía siempre proviene del latín civitas, que significa ciudad. Entonces la misma ciudad, como es partícipe de ella mismo, según esa misma sociedad en la cual se está desarrollando, como sujeto, como persona, como individuo, como persona única, cómo se ha estado desarrollando en una sociedad. Para eso luego viene la parte de la integración, en qué se integrará a futuro, según de pronto en su parte profesional, en su parte de estudios. Obviamente el ser humano necesita relacionarse. Por eso le puse aquí, es un conjunto de derechos, pero primero debe conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como ciudadanos. Ahora, la parte de la integración nos dice que es un acto de unir, de incorporar. Y es verdad, pero más bien es un acto también de interrelacionarse ambas partes para que formen de un todo de esa misma sociedad. Hoy en día esta palabra es utilizada en todos los aspectos de la integración, como concepto social, como concepto moral, como concepto de campo. Sobre todo en el aspecto religioso, integración religiosa, una integración política, una integración económica. Y eso es lo que nos lleva a ver la realidad, cómo este campo de la integración va tomando ese interés para buscar, obviamente, esa conexión, unir, incorporar, interrelacionarse. Entonces, luego vamos a ver la parte de la ética, que nos dice que es el estudio de la conducta. Nos va a analizar nosotros cómo nos comportamos, pero para eso la rama que le estudia también es la filosofía moral. Eso sería filosofía moral. Sí, el estudio del saber. Uno debe saber correctamente cómo debes comportarte en tal sector donde vas a estar desarrollándote. A una de estas normas más antiguas siempre ha sido la filosofía, y eso encierra sobre todo el estudio de una conducta humana. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo son otras personas? Y cómo evolucionamos, obviamente, con nuestra propia conducta. Si me comporto bien en casa, debo comportarme muy bien fuera de casa. Entonces, esto es lo que nos hace ver a cada uno de nosotros como concepto, como un sistema de valores o dichas categorías. Yo lo conozco más como valores axiológicos que el ser humano debe poner en práctica. Sobre todo esa moral y esa conducta para con los demás. Empecemos con un ejemplo. Dentro del hogar, cómo nos relacionamos
o nuestra propia familia, en el mismo hogar. A desarrollar la parte que corresponde sobre la ética. Decíamos que la ética es el estudio de la conducta, pero más aún es la rama que estudia la ética y la filosofía moral. A una de estas normas más antiguas es la filosofía, de la cual es la manera de estudio de la conducta humana. ¿Cómo se comporta el ser humano en la sociedad? Ojo con esto. ¿Cómo se comporta el ciudadano con la sociedad? Obviamente vamos a ver muchos conceptos sobre este sistema de valores o sobre todo dichas categorías. Yo más bien la conozco como valores axiológicos, donde el ser humano debe aprender a respetar, debe tener bondad, debe ser generoso, debe ser amable y sobre todo tener amor para poder ayudar a los demás. Entonces por eso el estudio de su conducta, si es buena, si es mala. Entonces el ser humano mismo se da cuenta cómo reacciona ante las situaciones. Y eso nos lleva a ver a cada uno de nosotros la misma realidad en el entorno donde vivimos de esa sociedad. Pues tanto, entonces ¿cuál sería mi compromiso entonces? Dependiendo del código, según ético, el código ético, más bien nos lleva a ver nuestra forma de ser, cómo somos con los demás. Pero ¿cómo somos con los demás? Debemos ser buenas personas, sobre todo generosos, ayudarla en ese desarrollo familiar. Por eso surge la pregunta, ¿cómo somos nosotros en el hogar? ¿O cómo somos nosotros fuera del hogar? ¿Somos iguales o cambia mi conducta en la sociedad? Según los parámetros donde se va a presentar, obviamente donde nos encontremos. Obviamente el día de hoy soy buena persona, el día de mañana voy a ser mala persona. Entonces lo que debe existir en el ser humano es ese equilibrio constante que representa el ciudadano. Y eso nos lleva a cada uno a ver a las personas que tan solidarios somos, de quererlos ayudar, de darles oportunidad. Que no te dé vergüenza si ayudas a un abuelito a cruzar una calle a otra. O que no te dé vergüenza cederle el asiento a una señora que está embarazada. Obviamente a una señora ya avanzada de edad, cederle el asiento. No nos hagamos en las personas desentendidas, porque ahí sí no estamos siendo esas personas o esos ciudadanos responsables en la sociedad. Y eso nos lleva a cada uno a evaluar los impactos de la sociedad actual. ¿Qué tan generosos somos con ellos? Y la manera como realmente somos. Y vuelvo aquí a preguntar, ¿recuerdo nuestra conducta moral
es la que va realmente a repercutir en el sentido qué tan buena persona ha sido. Obviamente la balanza siempre va a pesar entre más malo que bueno. Pero yo sí soy buena persona. Sí, pero llegará un momento que sí, a veces cambia esa parte del ser humano. Ah, no, me hizo esto esta persona, me voy a desquitar. O más aún, la persona dice, recuerda que la venganza es dulce. No es dulce la venganza porque termina mal. Entonces es lo que el ciudadano debe aprender a comportarse dentro de la sociedad. Recuerda que la ciudadanía tiene sus derechos y sus deberes. Cuidado, los pierde en el sentido de libertad. Y eso sí, lamentable cuando pierdes esos derechos y tengas que ir al lugar donde no puedes ser libre totalmente. Pues bien, este cuadro en su cuaderno, por favor, para realizarlo. Pueden pintarlo, pueden hacerles diseños, en fin. Hasta aquí llegamos todos. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos hasta una próxima. Cuídense todos.